No la vamos a ver, pero... Sí, es así. Pero me interesa que veamos un pedazo importante, porque ya conocemos un poco la historia de la reina, ya conocemos un poco la historia de los zánganos, pero nos falta conocer la historia de las obreras, que es probablemente la más larga y la más importante. Y en esta película hay una parte en el inicio que a mí me gusta mucho. Uno, porque tiran un montón de chistes que uno no entiende si no entiende las abejas, ¿ya? Y dos, porque nos cuentan algunas cosas que sí son reales, pero por otro lado, algunos como mitos que se podrían decir. Específicamente, me interesa que pongan atención en cómo se seleccionan los trabajos o la impresión que tiene el protagonista cuando elige su trabajo, ¿ya? Porque las obreras, vamos a ver hoy día, desarrollan distintos tipos de funciones dentro de la colmena, distintos tipos de trabajo, y es sumamente importante la forma en que lo van a ir, ¿cierto? Desarrollando. Entonces, si aquí el volumen está bien, vamos a ver si nos resulta, si no, igual. Creo que por eso dicen que no necesitamos vacaciones. Cuánta pomposidad, dadas las circunstancias. Bueno, Adam, hoy emprendemos el vuelo. Así es. ¡Ahora! ¡Dame alas! ¡Aleluya! Estudiantes, facultad, distinguidas abejas, por favor denle la bienvenida al rector Porvenir. Bienvenida, clase de graduados de Ciudad Nuevo Panal de las 9:15. Concluida la ceremonia de graduación. Y comienza su carrera en Industrias Viales. ¿Hoy elegiremos nuestro puesto? Dicen que solo es orientación. Oye, cuidado, aquí vamos. Mantenga brazos y orejas en el interior del tranvía en todo momento. Mantén y alza la antena sin emitir de tren y no de móviles. Me pregunto cómo será. Bienvenidos a Mieles, una división de Mielesco y parte del gran grupo Hexagón. Llegó la hora. Sabemos que como abejas han trabajado toda su vida, hasta el grado de poder trabajar toda su vida. La miel nace cuando nuestros valientes polinesios traen el néctar al panal, donde nuestra fórmula ultra secreta pasa por una corrección de tonalidad, ajuste de aroma y moldeo en burbuja para convertirse en un dulce y nutritivo jarabe de característico color dorado que ustedes conocen y es la... Uy, qué chica tan linda. Hoy es mi prima. Ah, sí. Sí, todos somos primos. Sí, tienes razón. En Mielex también nos esforzamos por mejorar la vida de las abejas en todos los sentidos. Estas abejas están probando una nueva tecnología en cascos. ¿Cuánto crees que le paguen? No lo suficiente. Y aquí tenemos nuestro avance más reciente, el crema. ¡Wow! ¿Para qué es eso? Limpia esa pequeña gota de miel que cuelga cuando la viertes. Nos ahorra millones. ¿Cualquiera puede trabajar en el Krellman? ¡Claro! La mayoría de los puestos son inferiores, pero toda abeja sabe que cualquier trabajo, si se hace bien, es importante. Pero piénsenlo bien, porque se quedarán en el puesto que elijan por el resto de su alegre vida. ¿El mismo puesto toda la vida? ¿Es en serio? ¿Cuál es la diferencia? Y les complacerá saber que la abeja como especie jamás ha tenido un día libre en 27 millones de años. ¿Nos harán trabajar hasta la muerte? Esa es la idea. Ya, esa es la ya ven, después si quieren. ¿No hay que hablar con No, ya la bajaron de Netflix. Sí.
Hay que buscarlo en YouTube. Ya, ¿quién ha entretenido aquí? Hay varias cosas interesantes en ese momento especial de la película. Como cuando dice que todos son primos, o que cómo se sucede la graduación, siempre había una graduación a las 9, otras 9:15 y así sucesivamente, porque las abejas en realidad tienen un proceso de graduación, pero que es relativamente continuo. Pero lo que más me interesa es primero saber si las abejas trabajan hasta la muerte o no. O sea, qué pasa cuando nacen, ¿cierto? Y cómo se desarrolla esta capacidad de trabajo. Y segundo, la forma que tienen en poder decidir los distintos tipos de trabajo. Si bien aquí vieron que habían trabajos como de probador de casco y esas cosas, no es tan así. Pero sí, y más adelante en la película, ¿cierto? Tienen una parte que son los polinesios, que son como los más bacanes, que son los que salen a buscar y recolectar el néctar. Que esas abejas sí existen y sí tienen un nombre. ¿Ya? Entonces, quiero que pongan la atención y recuerden esos detalles porque vamos a ir a apuntar a eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de abejas? Nosotros habíamos visto la característica anterior, que las abejas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de huevo que se colocaba, iban a ser una reina o un zángano. Si era un huevo haploide, iban a ser un zángano necesariamente, y si era diploide podía ser una obrera o una reina dependiendo de su alimentación. Entonces ya sabemos que tiene un huevo y un adulto, pero hay que considerar que las abejas tienen un metabolismo completo, como el de las mariposas, como ¿cómo se llama? Completo. O los metábolos mamíferos, estaba buscando los anfibios, no son los metábolos. Y una metamorfosis incompleta. ¿A qué me refiero con eso? Ellos pasan por 4 estados bien diferenciados, que son el huevo, una larva, una pupa y el adulto, o imago, que le llaman después. ¿Sí? A diferencia de los hemimetábolos, como varios ácaros, ¿cierto? Que pasan por estado de huevo y después tienen un estado ninfal de desarrollo. ¿Sí? Por eso está buscando los anfibios, probablemente tienen ese tipo también. Por eso por un huevo y después pasan por distintos estados de desarrollo hasta llegar al adulto. Esta es una diferencia importante porque esta parte de acá nos va a determinar poder calcular el tiempo en que se demora una colmena en crecer. ¿Cómo vemos los huevos y las larvas de las abejas? Este es el huevito, está ahí, ¿ya? Muy importante reconocer la postura de los huevos de la reina porque es una señal, ¿cierto? Los huevos es una señal de cómo está la calidad de la reina y su salud. Detalle importante, los huevos de las abejas siempre están de manera perpendicular al fondo de la celda, ¿sí? Y al medio, al centro. ¿Se acuerdan que, bueno, no lo hemos visto todavía, pero las celdas son hexagonales y en el fondo de la celda se forma como una Y donde hay un vértice que coincide con el hexágono del otro lado del marco, ¿sí? Esa es la forma que se van a construir. Vamos a ver cómo construyen, pero para que tengan la idea. Justo en el fondo, al medio, ¿cierto? Solo un huevo por celda. Y a medida que este huevo se empieza a desarrollar, ¿cierto? Al tercer día se acuesta y eclosiona para nacer a la larva. Son detalles importantes porque si el huevo está colocado por los lados, por los bordes, o hay más de uno por celda, es un problema, ¿cierto? Y eso nos va a decir, ¿cierto?, que estamos frente a una dificultad de la reina específicamente. Y luego, ¿cierto?, la larva eclosiona, ¿cierto? Estas son larvas que son menores a 3 días. ¿Ya? Por tanto, todas tienen jalea real. ¿Se fijan? Ese líquido blanco en el que están flotando, eso es jalea real. Entonces siempre las larvas menores de 3 días, todas, zánganos, reinas y obreras, siempre cuando tienen menos de 3 días, van a tener jalea real. Esa es una de las formas que yo tengo para identificar la edad de una larva. Si tienen jalea real todavía, es menor a 3 días. Eso va a ser súper importante cuando yo quiera criar reinas, porque necesito identificar aquellas que son susceptibles de ser reinas o no. Y una vez que la larva crece, si va a ser obrera o zángano, se alimenta con papillas de miel y polen, ¿cierto? Y la larva crece de esta manera. ¿Ya?
mucho más grande, ocupando la mayoría de los espacios, siempre enroscada hacia el mismo lado. Eso no es importante para nosotros, pero acuérdense que las larvas y las abejas tenían espiráculos en su abdomen por donde podían tener el aire, y esos espiráculos están por ambos lados. Entonces, si se llegara a asfixiar la larva, ¿cierto?, por respirar jalea real o miel y polen, ¿cierto?, ella tiene que bloquear los espiráculos de un solo lado, que es el opuesto al que está enroscada de esa manera, por eso siempre mantiene esa posición. Y luego va a pasar a ser una pupa. La pupa tiene una característica especial. La pupa se da invisible a nosotros. Vamos a llamar en este caso que es, las abejas le ponen una tapa que se llama opérculo, una tapa de cera a la celda. Entonces está el huevo en una celda, ese huevo se transforma en una larva y cuando va a empezar su proceso de pupa, las abejas obreras tapan esa celda, ¿sí? Entonces aquí están para el lado de acá están tapadas, pero aquí las hemos destapado para poder ver el proceso. ¿Sí? El proceso de pupa, como ustedes pueden ver, se da de esa manera. Se empiezan a generar y a formar los distintos apéndices, diferenciándose primero, ¿cierto?, los ocelos y los ojos, que es lo más notorio. Ahí se nota dónde están los ocelos, ¿sí? Y posteriormente a desarrollarse las distintas estructuras como alas, patas y los pelos que generalmente se desarrollan hasta el final. Si lo quiero ver de lado, fíjense que de aquí hacia allá se da el estado de desarrollo. Estas son las más nuevas, estas son las más transformadas, ¿ya? Entonces fíjense los distintos tipos de... se va oscureciendo, ¿cierto?, para que su exoesqueleto se vaya poniendo cada vez más quitinoso y finalmente el estado de casi adulto. ¿Cuánto se demora este proceso? ¿Cuánto se demora este proceso? No lo sabemos, pero son días, dependiendo. ¿Cómo se llamaba la técnica que...? Opérculo. Esto es variable, depende de la casta, ¿sí? Aquí ya se notan las primeras diferencias que simplemente observables en el cuerpo, sino también en su estado de desarrollo. Yo les dije, todas tienen 3 días de huevo, ¿sí? El tercer día el huevito se acuesta, nace la larva. Luego los estados larvales cambian. ¿Por qué yo les puse una línea roja aquí? Como su compañera me preguntó, pero el opérculo, esa línea roja significa el momento en que se realiza esta etapa o esta operculación. Entonces, si se fijan, coincide cuando la reina empieza su estado de pupa. Sin embargo, la obrera pasa como un día más o menos tapada sin estar en pupa completamente y el zángano pasa un poquito más. ¿Ya? Esta es la reina, el trabajador, la obrera y el zángano. La reina tiene un desarrollo total de 16 días. A los 16 días nace. Es más rápida que el resto, por su alimentación también, jalea real. La obrera se demora 21 días y el zángano se va a demorar 24. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, el zángano es el más lento, por cierto, el que tiene un desarrollo de pupa más largo además, y un leve 2 días más de largo. ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando nosotros hablamos del desarrollo de los insectos, se han fijado que, no sé, dicen, este año debido a las temperaturas las polillas salieron antes. ¿Han escuchado eso? O los zancudos, las plagas se adelantan o se atrasan. Entonces, en realidad, los estados de desarrollo son variables según la temperatura. Pero ¿por qué en apicultura nos interesa tanto estos números? ¿Ustedes creen que varía también dependiendo de la temperatura? ¿O estos números son estables? ¿Varía? La gracia de estos números es que son mágicos, no varían. Varían un par de horas. Porque si bien los insectos son muy susceptibles al desarrollo de ellos en temperatura, ¿qué pasa con el interior de la colmena? ¿Cuánto es la temperatura que hay ahí dentro? Son 35 grados Celsius y es estable. Entonces estos números son mágicos siempre. El agricultor puede calcular y organizarse de tal manera que yo sé que al día 14 tengo que ir a revisar mis reinos porque están a punto de nacer. Y eso no cambia, porque las temperaturas dentro son estables. Entonces eso permite mucho poder calcular y organizarse de manera súper adecuada. Entonces estos números aprenden, probablemente los pregunten. A diferencia, ¿cierto?, de las obreras que vamos a ver, yo les demostraba una larva de obrera o de zángano por cómo se desarrolla. Pero ¿cómo es la larva de reina? Yo les dije ya cómo es jalea real toda la vida, fíjense. Esto es una larva de reina.
No se diferencia mucho de las otras, pero la forma en la que está. Esta está flotando en un gran charco de jalea real. ¿Sí? Y por cierto, vamos a ver que es distinto cómo se ve en la colmena. Pero esto es cómo vamos a ver una larva de reina. Fíjense. El opérculo es este que está acá. ¿Sí? Ahí hay celdas abiertas, todas por hexagonal, y aquí hay algunas que están cerradas, varias que están cerradas. ¿Sí? Adentro de esas hay crías de obreras. Si ustedes abren una colmena, revisan, si ven esto, saben que hay obreras. ¿Cómo sé cuando hay zánganos y cuando hay reinas? La reina tiene una mucho más grande, ¿sí? Esta de acá. Los agricultores generalmente le dicen el maní, ¿cierto? O la celda real, que sería el nombre más adecuado. Cuando está en formación, la vemos de esa manera, como una copita. Ahí se deposita la larva y de esa copita, ¿cierto? La foto que ya les mostré de la jalea real abundante. Y acá podemos observar, ¿cierto? Cuando ya está operculada. O sea, yo puedo saber que esto tiene más de... ¿cuántos días? 8. Más de 8 y menos de 16. O sea, ya tengo un rango. ¿Cómo se ven los zánganos? Miren. Cría de obrera, plana, cría de reina, muy grande y alargada, cría de zángano. Es como un cotoco que sale hacia afuera, ¿cierto? Entonces eso es convexo, ¿cierto? Se sobresale. Entonces yo también puedo fijarme en las obreras, cómo están desarrollando sus zánganos a medida que avanza la temporada. ¿Sí? Todo, en este tiempo nosotros más o menos lo podemos observar. Entonces, recapitulando, tenemos una obrera, esa obrera, ¿cierto? Pasa sus 21 días de desarrollo y nace como un adulto. ¿Y qué hace cuando nace como un adulto? Bueno, ahí es cuando nosotros nos metemos aquí, ¿cierto? Los distintos trabajos que pueden desarrollar. Esto es lo que decían los polinesios, ¿cierto? Los que vuelan. Hay un trabajo de vuelo, de hecho hay dos trabajos de vuelo. Los recolectores hacen un tipo de trabajo distinto. Pero también vamos a tener otro tipo de obreras que se dedican a construir, otro tipo de obreras que se dedican a cuidar las larvas y así. Tenemos distintas funciones dentro de la colmena. Pero a diferencia, como sale en la película, que tienen que elegir un trabajo y hacerlo hasta la muerte, lo primero es que sí las abejas trabajan hasta la muerte. ¿Ya? El día que nace como adulto, que nos quedamos en la historia, va a llegar hasta el día de su muerte trabajo. Toda la vida no va a descansar. Sin embargo, ella va a ir desarrollando distintos trabajos a medida que avanza el tiempo. Y esos dos trabajos, esto no lo van a ver en ningún libro, pero a mí me gusta contarlo de esta manera. Tienen que ver con dos cosas. Primero, que si van a encontrar en los libros, que es un desarrollo del cuerpo. Glándulas que tienen que desarrollarse. Glándulas que tienen que madurar. A medida que otras se atrofian. ¿Una abeja recién nacida puede picar? Sí puede, pero no tiene veneno todavía. Porque la glándula de veneno está recién comenzando a trabajar para poder acumular ese veneno. Entonces no va a ser una abeja guardiana de inmediato, aunque quisiera. ¿Ya? Y lo otro es que tiene que ver con cognitivamente cómo la abeja ve el mundo. Y eso es lo que yo estudio y de alguna manera les cuento, ¿cierto? Es distinto. No lo van a encontrar explicado de esta forma. Porque tiene que ver cómo la abeja se va enfrentando al mundo. Una abeja recién nacida no ha visto el exterior de la colmena. Primero tiene que saber lo que hay dentro, para después empezar a ubicarse en el exterior. Entonces tiene que pasar por cierto desarrollo de aprendizaje, de trabajos menos complejos a más complejos, para poder desarrollar los distintos trabajos, donde volar es lo más difícil, ¿sí? Por la orientación espacial que tienen que tener. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo se desarrollan. Si yo les dije que la abeja nacía acá el día 21, después del día 21 empezamos un nuevo conteo, que puede ser continuo o no, en donde la abeja va a vivir alrededor de 30 días, ¿cierto? Podría llegar a 40, podría ser un poco menor. Las abejas de invierno pueden vivir 4 o 5 meses, porque no trabajan tanto, las de invierno están más guardadas. ¿Qué es lo importante de esto? Consideren que cuando yo les digo posteriormente, la abeja tiene cierto, ya aquí dice que viven 32, 40 días, dice, viven 40 días. Si yo les digo que las abejas viven por algunas enfermedades, su longevidad se disminuye en un 10%, quiere decir que va a vivir 4 días menos. Y 4 días menos para la vida de una abeja es harto.
¿sí? Uno dice, bueno, un 10% menos de vida en una abeja no es tanto, es harto, porque quiere decir que todas mis abejas están viviendo esa cantidad menos, ¿ya? Por eso es para el futuro. ¿Qué es lo que hacemos las abejas? Aquí estamos en nuestro nodo. Estos son los distintos trabajos que va a desarrollar. La mayor parte de todo. El primer trabajo que ella va a desarrollar es de lo que llamamos las limpiadoras. Entonces imagínense lo siguiente. Una abeja nace, ¿cierto? Primero, las abejas cuando nacen son igual que los pollitos en su cascarón de huevo, ¿cierto? Acuérdense que esto está operculado. Entonces ella tiene que romper ese opérculo, esa cera, para poder salir al exterior. Y nadie le ayuda. Es como su primera prueba. ¿Cierto? Si ella es capaz de romper el opérculo y salir al exterior, quiere decir que es una abeja viable. Muchas abejas se quedan, ¿cierto? Sobre todo cuando están enfermas, uno puede observar abejas que no son capaces de romper el opérculo, no tienen la fuerza suficiente. Eso porque hay algunas enfermedades que las atacan en estado de pupa y de larva. Entonces lo primero que tiene que hacer es romper ese opérculo. Y cuando uno lo ve visualmente esto, ve que la abeja está intentando salir, de repente asoma la cabeza, pasa otra abeja por encima, no le importa nada, ¿cierto? Pero la otra se tiene que esconder y intentar volver a salir otra vez. Nadie las ayuda hasta ese momento. Entonces ella sale, empieza a estirar, ¿cierto? Su cuerpo, su barriguita. Las reconocemos porque son muy, muy blanquitas, porque sus vellosidades aún no se han endurecido. Y lo primero que hace es limpiar su celda. Y después limpiarla de los alrededores. ¿Ya? Eso le da, desde el punto de vista del aprendizaje, a las abejas conocer dónde está instalada, ¿cierto? Primero, saber que vive en celdas, y segundo, que esas celdas tienen una forma. Entonces su primer trabajo es limpiar y es su primer nivel de aprendizaje, algo simple, saber dónde estoy. Posterior a eso, ¿cierto? A las celdas limpiadoras, o sea, las abejas limpiadoras, pasamos a lo que llamamos las nodrizas. ¿No? Y las nodrizas, hay un término, ¿cierto?, como medio confuso, porque si ustedes lo ven en inglés, lo van a encontrar como las nurses, que eso literalmente es enfermera, ¿cierto? Como el tiburón enfermero, que también se llama tiburón nodriza. ¿Ya? ¿Por qué el término es confuso? De hecho, miren cómo la dibujan ahí, como una enfermera. Pero en realidad lo que hacen no tiene que ver nada con la salud. Lo que hacen las nodrizas es cuidar a las larvas y a las pupas. Bueno, a las pupas no tanto, no necesitan cuidado en realidad, pero sí a las larvas de las tres castas, y además la reina, acuérdense que tiene un séquito de nodrizas que la siguen para todos lados, que se encargan de su alimentación y de su limpieza. Entonces, las nodrizas en realidad, ¿cierto? Ese término de nodrizas, su función principal es cuidar de las larvas, alimentarlas y cuidar de la reina. Entonces, ¿qué necesitan estas nodrizas desde el punto de vista de su cuerpo? ¿Se acuerdan qué comen las larvas durante los primeros 3 días de vida? Jalea real. Entonces estas nodrizas necesitan ser capaces de producir la jalea real. Estos 2 días de acá, lo que estaba pasando en el cuerpo de la abeja es que se están desarrollando las glándulas hipofaringias, que son las que permiten la entrega de jalea real, ¿sí? Que son estas glándulas que estaban justo aquí atrás de la cabeza, abajo de la faringe, ¿cierto? Y que son las capaces de entregar ese alimento. Entonces eso es lo primero, ¿cierto? Fíjense que eso desde el punto de vista del cuerpo, necesito desarrollar estas glándulas para poder generar ese alimento. ¿Sí? Nosotros veíamos estas glándulas alimentadas para cosas de carne. Pero desde el punto de vista cognitivo, ahora las abejas, antes sabían, hay celdas, yo estoy aquí en estas celdas, y ahora dentro de estas celdas hay algo que yo tengo que cuidar, ¿cierto? Yo tengo que alimentar. La diferencia, más importante tal vez, está en cómo se desarrolla. De nodrizas tenemos alrededor de 8 días. ¿Sí? Los primeros 4 días, si ustedes tuvieran una persona que tiene que cuidar un bebé, o un animal pequeño, ¿cierto? Y esa persona es inexperta todavía, como es la abeja, ¿qué le darían a cuidar primero? ¿Las larvas más pequeñas o las más grandes? Las más grandes, ¿cierto? Los primeros 4 días ella se va a dedicar a cuidar larvas mayores a 3 días y la va a alimentar con papilla de miel y polen. Está aprendiendo.
y después se encarga de las más pequeñitas, los siguientes 4 días. Ahí es cuando empieza a alimentarlas con jalea verde. Entonces, si se fijan, en un proceso de aprendizaje de menor a mayor complejidad. Primero cuida a las larvas que tienen menos riesgo de morirse y segundo cuida a las que son más delicadas. Entonces el trabajo de nodriza en ese sentido se divide en 2 etapas también. ¿Ya? Aquí hay algo súper interesante. Porque las abejas crecen, ¿cierto?, de manera exponencial en la colmena. Cada vez hay mayor población, ¿cierto? La reina empieza a poner huevos en la temporada y cada vez aumenta más. ¿Y cómo cuidan las larvas? Al principio, cuando yo tengo pocas abejas, una familia de 5.000, ¿cierto?, abejas, 6.000, incluso hasta 10.000, ¿cierto? Yo voy a tener un grupo relativamente pequeño de nodrizas, probablemente, no sé, un 10% de ellas, 1.000 nodrizas, por ejemplo, 2.500. Y la reina pone muchos huevos diarios. En una semana puede llegar a poner como 10.000 huevos. Entonces, voy a tener una nodriza para cuidar muchas larvas. Pero a medida que crece la colmena, voy a tener más nodrizas y en algún momento se iguala la cantidad de nodrizas con las de larvas. Y eso es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, es parte de esto, de esta eficiencia de población en las abejas, en que pasamos de un modelo de gallina a de pingüino emperador. ¿Conocen la diferencia? Hay 2 modelos como de crianza en la naturaleza. El modelo de gallina, que es decir, ok, una mamá cuida muchas crías, eventualmente eso asegura el éxito porque de las 12, si se tienen 6, tengo otras 6 y perpetúo la especie. Ese es uno de los modelos. Modelo 2 es el de pingüino emperador, que ponen un solo huevo y los 2 papás se encargan de criar una sola, un solo pequeño, una sola cría, aún asegurando el éxito de supervivencia, porque están los 2 cuidando el mismo elemento, ¿cierto? Hay más posibilidades de que se llegue a ser un adulto. Las abejas pasan por ese estado. Primero son una nodriza para muchas larvas, pero llega un punto en que hay una nodriza para cada larva, pasando de un modelo a otro, ¿cierto?, asegurando aún más su éxito en llegar a adulto. Entonces las abejas tienen esa plasticidad. Bien, eventualmente las glándulas hipofaríngeas se van agotando o atrofiando, sería más correcto, por su uso. Pero mientras las glándulas hipofaríngeas se van atrofiando, empiezan a desarrollar otro tipo de glándulas. Y ese otro tipo de glándulas son las glándulas cereras o productoras de cera. Dando paso al siguiente trabajo, que son las constructoras. ¿Qué pasa con las constructoras? ¿Se acuerdan que las glándulas de cera están por la parte ventral? ¿Cierto? En el segmento 3, 4, 5 y 6. Sí. Ahí. La cera se produce con las pequeñas escamitas. ¿Sí? Estas escamitas necesitan temperatura. ¿Ya? Vamos a tener que necesitar calor entonces para poder moldear esto. Entonces aquí es donde empiezan uno con las dudas, porque dicen, ok, si la abeja necesita calor para construir, pero dentro de la colmena hay 35 grados todo el tiempo, ¿eso será suficiente para construir? Sí. Pero esa temperatura en realidad no está en toda la colmena. Está solamente donde están las crías, donde están las larvas, donde están las pupas. Donde no hay nada, no hay esa temperatura. ¿Y por qué les digo donde no hay nada? Porque la constructora, parte de su trabajo es construir donde no hay. ¿Sí? Va a tener que reparar espacios de colmenas ya construidas, va a tener que poner tapitas, ¿cierto?, opérculos, que también son de cera sobre las crías, sobre las larvas, pero también va a tener que construir en lugares donde no hay nada. Entonces, aquí viene la primera complejidad importante, y por eso que la abeja necesita aprender antes de esto, porque empezar a construir hexagonal, ¿cierto?, imaginar en un espacio vacío cómo van las celdas, es una cosa más compleja, ¿cierto? Yo les digo imaginar, no es como que la abeja imagine realmente, ¿cierto? Pero es empezar a construir algo donde no existe nada. Entonces tengo que tener muy claro lo que voy a visualizar. Eso en parte es instintivo, pero también es porque la abeja antes ya ha aprendido cómo son las celdas.
ha trabajado con la célula, ha alimentado lo que hay ahí, entonces sabe exactamente lo que tiene que hacer. ¿Cómo construyen las abejas? Aquí hay varios conceptos interesantes. Yo me voy a detener un poquito en la construcción, porque la construcción tiene muchos detalles, no solo desde el punto de vista de la funcionalidad, sino también desde el punto de vista matemáticos y estructurales. Ya las abejas son, dentro del ranking de constructoras de la naturaleza, están como en el número 3, por la forma en la que construyen. ¿Qué es lo primero? Las abejas tienden a construir redondo. Eso es lo más importante. Nosotros le damos marcos cuadrados, sí, pero las abejas tienden a construir redondo. Esa es su naturaleza. Y construyen de arriba hacia abajo. Y empiezan a formar aquí y van ahí alargando. Porque ellas construyen a favor de la gravedad. Entonces, si se fijan, nosotros cuando trabajamos con las colmenas, vamos a ver que nosotros vamos a ir a hacerlas crecer hacia arriba. Le vamos a ir poniendo pisos hacia arriba. Eso va opuesto, ¿cierto?, a lo que la naturaleza les dice. Ellas construyen de arriba hacia abajo. ¿Ya? Por eso que en la antigüedad, nosotros vamos a ver, cuando tengamos la estructura colmenar, vamos a ver que las alzas, que son los pisos que uno le agrega, se llaman alzas porque uno lo que hacía era levantar y ponerla abajo, levantar y ponerla abajo. Al principio teníamos esa técnica, hoy día se la damos vuelta. Lo segundo es que vimos que ellas construyen hexagonal, ¿cierto? Van a construir distintas celdas hexagonales de muchas formas. Cuando las abejas construyen, ¿cierto?, la forma bidimensional aquí es hexagonal. ¿Y por qué hexagonal? ¿Se han preguntado por qué las abejas construyen hexagonal? ¿Lo han visto por ahí? A ver, ¿por qué construyen hexagonal? Es que, si no me equivoco, una vez que en un video, que lo hacen redondo y con la temperatura y con la propiedad de esto, después se lo viene hexágono de forma natural. Ya, sí y no. En realidad las abejas construyen de manera hexagonal. De hecho, si ustedes colocan, esto lo hacen la gente por dirección, ¿cierto? Pero no sé, de repente ustedes ponen una bicicleta y encierran una abeja a la bicicleta, y las abejas lo que van a hacer es darle tridimensionalidad hexagonal a toda esa bicicleta. Entonces es una bicicleta hexagonal, hecha de pequeños cubículos hexagonales. La explicación en realidad tiene que ver por otro lado. Si yo tengo un plano, yo tengo un plano cualquiera, ¿cuál sería la forma más eficiente con la figura geométrica más eficiente de llenar ese plano? Esto es geometría, pero para que me interioricen. Un cuadrado sería la forma más fácil, yo lo puedo tener aquí, ¿cierto? Cuadrado. ¿Cuál es el problema del cuadrado para las abejas? Que las abejas son redondas. Entonces imagínense, si yo pongo una larva aquí, que es más o menos redondita, voy a perder todo este espacio. Todas las esquinas las pierdo. Ok. El cuadrado para las abejas, al menos un ser biológico, no es la mejor opción. Sí, a lo mejor si yo quiero llenar este espacio de baldosas, pero no para las abejas que van a ser preocupadas. ¿Qué hacen entonces? Pensándolo en ese sentido, biodinámicamente, la mejor forma de llenar este plano sería con círculos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema del círculo? ¿Y por qué no lo hacen de manera circular? Porque cuando yo lo hago de manera circular, si bien dinámicamente para la abeja funciona, yo tengo que usar mucho material para rellenar estos espacios entre medio. Y eso significa gastos en cera, energía, y además que queda más pesada la estructura, porque estoy agregando más cera para poder encajarla. ¿Cuál es la figura que está entre el cuadrado y el círculo? El hexágono. Entonces la abeja construye en esa manera. ¿Tiene explicación matemática? Aquí está. Las figuras, ¿cierto?, que yo la puedo ir llenando, las únicas figuras que completan el plano de manera perfecta son el triángulo, ¿cierto?, el cuadrado y el hexágono. ¿Cierto? De hecho, el hexágono es una construcción de muchos triángulos. Y si yo mido la proporción, que es la eficiencia finalmente de la cantidad de material entre su área y su perímetro, la que tiene, ¿cierto?, la mejor eficiencia viene siendo el hexágono, ¿cierto? O sea, voy a tener menos
perímetro por unidad de área. Excelente. Entonces, de esa manera yo me aseguro, ¿sí? Esa es la aplicación, por esa manera yo me aseguro que voy a tener la menor cantidad de material para generar la estructura en un área determinada, ¿cierto? En un plano determinado. Eso es solamente la figura bidimensional. ¿Cómo pasa esto de manera tridimensional? Ayer estaba con algunas personas de la oreja y me decían, oye, pensé que la celda era como un tubo que pasaba de lado a lado. No, ¿cierto? Uno podría pensar eso. Pero en realidad esto está dividido y trabaja las abejas por ambos lados de manera diferenciada. Y ellas encajan, lo que yo les decía, ¿cierto? Un hexágono con el vértice por el otro lado. Entonces, ¿qué van haciendo? Esto va quedando como un rompecabezas. O si quieren, más bien, como estos muebles que uno hace sin clavos, que los va encajando y quedan así, súper buenos y resistentes y todo. Solamente encajando las piezas. Ellas encajan las piezas de esta manera en el fondo. Y con un leve ángulo. ¿Para qué será ese ángulo? De un ángulo como de, debe ser como de 30 o 60 grados, si quieren. No es recto en el horizonte. ¿Por qué será eso? ¿Por qué tenemos un ángulo? No es para que no se caiga. Es para que no se caiga. ¿Eso es? Ah. Si yo pongo aquí miel, que es viscosa, o larvas, ¿cierto? Esas podrían caerse. Pero al dar los pequeños ángulos hacia arriba, no se caen. Se quita todo muy bien pensado. Por eso son los terceros mejores componentes. Ya si quieren ver un poquito más tridimensional, se vería más o menos así. Entonces la construcción de las abejas es compleja. ¿Ya? No es llegar y ser constructora. Tienen que pasar por distintos procesos. Bien, eso es cuando las abejas construyen. Entonces, ¿qué pasa con las glándulas cereras? Las glándulas cereras también se empiezan a desgastar, se empiezan a atrofiar. ¿Cómo las glándulas cereras se atrofian? Tendremos que empezar a desarrollar otras, que en realidad se ha estado desarrollando durante todo este tiempo. Y esa glándula no es ni más ni menos que las glándulas de veneno. ¿Sí? Las glándulas de veneno funcionan más o menos desde nodrizas, ¿ya? Ahí empiezan a generar la pitoxina. Sin embargo, ellos necesitan acumular cierta cantidad en su saco venenoso para poder posteriormente inyectar una cantidad adecuada en su enemigo. Y aquí, uno tiende a pensar, claro, las abejas pican una sola vez en la vida, en teoría, porque si no mueren. Y también pasa que el tiempo que se demoran en llenar el saco veneno también es un poquito amplio, no es que en un día te llenan el saco veneno, se va llenando a poco. Entonces, es verdad que incluso cuando pelean contra otro tipo de organismos, estas abejas tienden a no picar demasiado por lo mismo, ¿cierto? O sea, si pican una vez a un escarabajo, igual se va a demorar su tiempo en volver a llenar ese saco de veneno. El trabajo de guardiana es relativamente corto, va a durar más o menos 2 a 3 días. ¿Y cuál es la misión? Se paran en la entrada de la colmena, que a la entrada de la colmena le vamos a llamar piquera. Uno ve una colmena de abejas, la piquera es donde están entrando y saliendo. Siempre tienen una entrada, ¿ya? A veces podrían tener más, pero no es la idea de las abejas, ¿ya? Por eso que ustedes ven las abejas siempre van a buscar un tronco, un árbol que tiene una sola salida, o se ponen en una pared que tiene una sola salida, ¿ya? Y cuando nosotros trabajamos con colmenas, ¿cierto? Vamos a intentar tener una sola entrada, evitando otro tipo de aberturas, porque ese tipo de aberturas son propensas a ataques a la colmena de abeja. Y eso es lo que pasa si la abeja pilla por ahí una abertura extra, la sella con propóleo. Y esa es la base de la producción de propóleo. Los brasileños, que son los productores de propóleo más grandes de Latinoamérica, lo que hacen es, para producir más propóleo, tienen la colmena de abeja y le empiezan a hacer hoyos. Entonces la abeja lo tapan y ellos sacan ahí el propóleo y la abeja vuelve a tapar el hoyo y vuelve a hacer. Es la forma más que ellos encontraron. A nosotros no nos resulta tanto, pero nosotros igual ponemos trampas, que son unas rejillas que la abeja al ver abertura, ¿cierto?, la va a ir cerrando, pero no nos resulta tanto eso de los hoyos en la colmena.
La guardiana entonces va a tener que separar la entrada, ¿cierto? Y ante los enemigos que puedan haber, otros insectos, ¿cierto? Los va a atacar inmediatamente. Incluso si nosotros nos acercamos, cuando uno va a la colmena de abejas, uno nunca se acerca de frente, uno va como de lado para poder mirar lo que hay dentro. Y ahí va a ver cómo hay un grupo de abejitas que siempre está parado esperando. Lo segundo es que ellas van a acercarse a cualquier abeja que entre, incluso de su propia colmena, porque podría llegar una abeja de otro lado, ¿cierto? Entonces ellas viene la abeja, ellas se acercan, la tocan con sus antenas y si reconocen el aroma de la familia, la dejan pasar. Si es un aroma distinto al de la familia, la van a atacar. Entonces ese es el trabajo de las guardianas, flanquear la entrada, asegurándose que solo entren abejas de esa familia. Ahora, eso es medio extraño también. No sé si les conté, pero en esta época, ¿cierto? Las abejas son relativamente tranquilas. Ya uno las puede abrir, revisar y no pican mucho porque en realidad hay mucha floración. Hoy día no, porque ya está nublado. Pero si hiciera sol, ellas estarían trabajando y preocupadas de producir miel. No importa tanto. Es distinto si estamos ya en invierno o a finales de la temporada cuando ya no hay flores, porque ahí se ponen mucho más agresivas porque no están recolectadas. Entonces, si viene una abeja extranjera de otra familia y viene llena de miel, tiene el buche con miel, la dejan pasar igual, porque viene con alimento, no viene a robar. Entonces, como que se equivocó de casa. Pero si viene con el buche vacío, quiere decir que viene a comer o robar, y ahí sí la atacan. Entonces hacen esa diferencia. Creo que ¿Sí? delante es una abejita cargando el cuerpo de otra abejita, eso. ¿Cargando el cuerpo de otra abejita? ¿Dónde? Ay, ¿por qué? En el suelo. Estaba volando, se la llevó. Eso es extraño. Bueno, ustedes sabían que en este árbol de aquí hay una colmena de abejas, ¿cierto? Entonces, abajito, ¿cierto? De repente se ven cadáveres de abejitas. Lo que imagino que puede haber pasado es que pelearon arriba y cayeron, algo así. ¿Ya? Pero así como que las abejas arrastran cuerpos, pero como que levantarlos les costaba un ¿Eso poco. por qué? ¿Por qué pasaba eso? Sí. Que morían y estaban dentro y para evitar una enfermedad las sacaban. Claro, las arrastran, las tiran para afuera. Por eso que siempre abajo de la entrada, aquí o en las colmenas, ¿cierto? En el suelito, uno siempre ve abejas muertas. Pero volar y arrastrarlas es medio extraño. A lo mejor estaban enganchadas y no se podían separar. Puede ser. Porque en realidad, pero si las arrastran, se acuerdan que como no tienen manos, las arrastran con la mandíbula. Con estas tenacitas que ya. Entonces este es el trabajo de las guardianas. Desde el punto de vista del aprendizaje, ¿qué es lo que les entrega esto? Varias cosas. Pero lo más importante tal vez es que esta es la primera vez que las abejas tienen contacto con el exterior. O sea, antes yo decía solamente una abeja interior, y aquí todavía soy abeja interior, pero observo el exterior y veo que hay flujo de abejas, abejas que vienen de afuera. Entonces ellas están aprendiendo que hay algo más grande que su casa, que su colmena. Ese es el aprendizaje que entrega. Hablemos un poquito del sistema de defensa y de la picada de las abejas. Las abejas tienen 3 sistemas de defensa. ¿Ya? Donde la picada, que está aquí, es la última. El aguijonazo es el último sistema de defensa que hay. ¿Cuáles son? Nosotros lamentablemente en colmenas gestionadas, ¿cierto? Solo vamos a reconocer 2, pero naturalmente las abejas tienen 3. El primer sistema de defensa es que ellas emiten un gas, ¿sí? Que viene también del saco venenoso, ¿cierto? Que tiene entre otras cosas ácido fórmico, ácido oxálico, ¿cierto? Por eso que es un olor a que es relativamente ácido. Y ese aroma se extiende levemente por fuera de la colmena, ¿cierto? En el interior se nota, pero también hay una pequeña área de unos cuantos centímetros alrededor de su casa. Eso es como una advertencia, ¿sí? Es como el color de los insectos o animales que son venenosos. Es como, oye, estoy súper fosforescente porque soy venenoso, ¿cierto? Aquí también dicen, si te acercas más, este aroma ácido te dice, si te acercas más va a haber problemas, ¿cierto? Cuidado con las abejas. Y eso es súper curioso porque nosotros hemos trabajado genéticamente las abejas para que sean más mansitas, entonces ese aroma no se siente mucho. Pero de repente uno levanta una colmena, abre la tapa, abre la entretapa,
siente el olor y dice, me van a picar. Porque se siente esa aroma. Algunos apicultores, incluso, cuando hay ataques de chaqueta amarilla muy fuertes en algunos sectores, ¿sí? La única defensa que tenemos contra la chaqueta amarilla, aparte de intentar aniquilarla, ¿cierto?, es que las abejas se defiendan mejor. Y le daban alimento con harina de ortiga, porque la harina de ortiga hacía que este gas fuera más fuerte, entonces evitaba ciertos ataques de chaqueta amarilla, porque las abejas eran un poquito más agresivas en ese sentido. Esa es la primera defensa. La segunda, las abejas construyen laberintos. ¿Sí? Esta construcción nosotros, en todos, por eso digo, esa no la vemos nosotros en colmenas gestionadas porque está todo muy ordenadito. Pero las colmenas de abejas naturales no son así rectas hacia abajo, hacen así, ¿cierto? Van doblando, de repente colocan un panal así y colocan otro así. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Ok, tú entraste a la colmena, te atreviste a entrar a la colmena, pero no sales. Porque las abejas saben su laberinto, ellas conocen el interior de su casa, tuvieron muchos días ahí. Entonces, el individuo que entra después es muy difícil que salga. Y ahí es donde encontramos, como decían sus compañeros, ¿cierto?, a veces cadáveres dentro. Vamos a encontrar abejorres muertos, arañas muertas, ¿cierto?, cualquier individuo que quiera entrar, pololos muertos. Y eso los tiene que arrastrar hacia afuera, ¿sí? Si el organismo es muy pesado, estas cosas no son tan entretenidas, pero si a veces entran otros organismos adentro de la colmena, como por ejemplo lagartijas. Es común que entre un lagartito gruñidor o algo así. O incluso a veces pequeños roedores. Una lauchita podría entrar también. ¿Qué hacen las abejas? Las matan. Pero se imagina la abeja intentando arrastrar esto, y no son como las hormigas que entre varias pueden levantar, no se puede. ¿Qué hacen? La momifican. Le ponen propóleo por todos lados y dejan un cadáver así completamente propolizado como una momia dentro. Y eso es para evitar justamente las infecciones. O sea, si no lo pueden sacar, lo propolizan, ¿cierto? Lo momifican. Ese sería el segundo sistema de defensa. Y el tercero es el aguijonazo. ¿Sí? Y el aguijonazo, la abeja, ¿cierto?, no lo quiere hacer. Ella sabe que corre el riesgo. ¿Por qué una abeja pica cuando muere? Bueno, básicamente por esto que está acá, ¿cierto? Interiormente, el aparato digestivo de las abejas, el saco de veneno, no es parte del sistema digestivo, pero comparten una pared interna. ¿Sí? En el fondo sería como una especie como el diafragma en nosotros, que separa, ¿cierto?, el aparato digestivo del sistema respiratorio. Aquí también hay una pared interna que las divide. Pero cuando la abeja pone el aguijón queda atrapado y genera heridas, de las cuales, en esta pared interna, de las cuales las abejas no se pueden recuperar. ¿Sí? Entonces, eventualmente, en el tiempo, va a morir, un par de horas, a veces. Es una muerte no muy agradable, por una herida grave. ¿Y por qué queda atrapado el aguijón? Vamos a ver. El aguijón de las abejas no es liso, es como una argolla. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí. Esto está muy aumentado, casi como en microscopio, y podemos ver que tiene estos dientecitos. Entonces, es decir que, como esto se entierra, ¿cierto?, entra muy fácilmente, pero ahí queda atrapado. ¿Dónde queda atrapado? En seres mayores, en animales que tienen piel. ¿Ya? No va a quedar atrapado en un coleóptero que tiene un exoesqueleto y pica entre, ¿cierto?, las partes más blandas, pero aún así no queda atrapado ahí, sino va a quedar atrapado en mamíferos principalmente, o podría quedar atrapado en reptiles, aves, en ese tipo de organismos. ¿Ya? Entonces el aguijón va a quedar atrapado. Cuesta que salga. Y como la abeja aguijonea y sale, ¿cierto?, huye del lugar, se genera esta herida. Y ustedes pensarían, bueno, evolutivamente, ¿por qué un organismo, ¿cierto?, en su sistema de defensa va a querer generar una muerte? ¿Por qué yo quiero dejar el aguijón ahí? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? ¿Por qué la abeja muere cuando pican? Esta es la razón técnica, ¿sí? Se queda atrapado el aguijón y genera heridas, la abeja muere. Pero ¿por qué evolucionaron de esa manera? ¿Por qué quisimos dejar el aguijón pegado como parte de nuestro sistema de defensa? Para igual la mayor cantidad de veneno. Para dejar la mayor cantidad de veneno, ¿cierto? Cuando el aguijón queda,
queda con el saco de veneno y la musculatura asociada a él. Por eso generalmente hay día, pues se desprende un pedazo del cuerpo de la abeja. No es solo el aguijón, no es solo la puntita, es todo. Y ese aguijón sigue, esos músculos siguen bombeando veneno. El aguijón sigue entrando. Pues no se lo digo que lo hagan ustedes, pero como uno trabaja con la abeja, como que hace estos experimentos. Entonces uno se pica con una abeja y espera. Y como cada vez el aguijón ¿cierto? Va entrando más porque la musculatura va generando ese movimiento. ¿Ya? Fíjense que el aguijón está compuesto por dos pedazos, por dos piezas. Entonces hacen un movimiento de esta forma, con la contracción muscular. Entonces cada vez entra más, ¿cierto? Al final queda como enterrado casi el músculo entero. Háganlo un día si tienen ganas. No duele tanto. Esa es la primera opción, ¿cierto? Enterrarse más y asegurar de que entre la mayor cantidad de veneno posible. Lo segundo, que esto es más desconocido, es que ese aguijón, al mismo tiempo que está inyectando el veneno, genera una feromona. Adivinen para qué. Para que venga más. Porque te marca. ¿Sí? Una abeja que te pica te deja marcado. Esa feromona le avisa a las otras. Primero, que alguien está atacando a la colmena, porque son muchas, algunas no se dan cuenta, pero si entran en la aroma y dicen, ok, me están atacando. Todas se ponen más agresivas. ¿Y a dónde van a picar? ¿Dónde viene el aroma? Entonces, si una abeja te pica, van a llegar más abejas a picarte ahí. Y si te pican en varios lados, van a llegar más abejas y así sucesivamente. Y es la forma que tienen de poder acabar con un enemigo más grande. Una picada de abejas no le hace un chiste, a menos que seas alérgico. No te hace nada. Pero si te empiezan a llegar cada vez más, y cada vez más, porque es exponencial, ¿cierto? No es que de una te van a llegar dos, y de esas dos, cada una te van a llamar dos, y así sucesivamente. Son muchas picadas. Entonces, esa es la forma que la abeja tiene de defenderse. Y así es como hasta los elefantes temen de su picada. Elefantes. Es muy curioso eso, porque los elefantes tienen una piel muy gruesa, entonces la picada de abeja no les pasa, no le traspasa a través de la piel, son 2,5 centímetros de él. Pero las abejas lo pican adentro de la trompa, lo pican adentro de las orejas, y en lugares donde los elefantes no se pueden defender. Entonces huyen, despavoridos ante el zumbido de las abejas. En ese sentido, entonces, ¿cuál sería la mejor forma de quitarse un aguijón? ¿Qué le voy a enseñar cómo quitarse un aguijón? Porque cuando te pica una abeja, lo que uno hace es, oh no, me pica una abeja, y toma el aguijón y lo saca. Eso es malo por dos motivos. Uno, porque como dijo su compañero, ¿cierto? Ahí está el saco de veneno y la idea es llenar la mayor cantidad de veneno posible. Entonces, si yo lo aprieto, termino de inyectarme todo lo que quedaba de una vez. Estoy apretando el saco de veneno. Lo segundo es que al retirarlo de esa manera, generalmente queda una de las piezas de este aguijón. Y uno a veces queda como con un pelito ahí bien molesto que se puede hasta infectar. ¿Ya? Entonces, en realidad, la forma de retirar un aguijón es rascando. ¿Sí? Uno puede rascar con la uña o con la tarjeta de crédito, lo que tengas más a mano, y así voy a entrar la menor cantidad de veneno posible. Esto es súper, no visual, pero es súper empírico, si quieres, porque cuando te pica una abeja, uno siente el veneno. Esto no es como que, me duele. Uno siente cómo el veneno se mueve a través del cuerpo, ¿cierto? Y parte aquí, se empieza a mover, y uno lo siente cada vez más, ¿cierto? Hasta que se apaga. No me mires con esa cara. Es una sensación deliciosa. Bueno, ¿por qué pasa eso? El compuesto del veneno de abejas tiene muchos compuestos. Entre ellos, ¿ya? Voy a mencionar esto como anécdota. Yo les había dicho, tiene dopamina, tiene apamina, tiene melitinas, compuestos que lo que quieren es generar dolor, entre otras cosas, y alergia. ¿Ya? Las abejas buscan que te pique, que te rasques, histaminas. Pero uno de los compuestos más interesantes que encuentro yo es la fosfolipasa A2. ¿Qué hace la fosfolipasa? Es fosfolipasa, ¿cierto? Una enzima que lo que hace es destruir membranas de fosfolípidos. Justo como las membranas la doble membrana de fosfolípidos que tienen las células animales. Entonces, es la forma que tiene de moverse el veneno, ¿cierto? El veneno pasa a través de las células, esta enzima rompe las paredes celulares y pasa a través de ellos. Y eso es lo que genera dolor y eso es lo que genera el movimiento que uno va sintiendo.
Bien, ¿por qué les menciono eso y por qué lo encuentro muy interesante? Van a leer por allí algunos estudios que dicen que la picada de abeja es muy buena contra enfermedades, entre otras enfermedades contra el cáncer. ¿Sí? Evita el cáncer y puede detener el cáncer. ¿Ya? De esto hay estudios clínicos muy poquitos todavía. Sí hay muchos estudios in vitro. ¿Qué es lo que dice la teoría al respecto? Cuando una célula cancerígena se transforma en cancerígena, su mecanismo, ¿cierto? Su programación cambia a multiplicarse mucho infinitamente. Por eso se genera el tumor. Y al hacer eso pierde algunas funciones. Y una de esas funciones que pierde es reparar su pared celular. ¿Cierto? No una pared, pero reparar su membrana celular. ¿Sí? O sea, una célula normal pasa el veneno de abeja, este hoyito que quedó por la ruptura de los fosfolipasados se repara, lo arregla. Pero la célula cancerígena no. Por tanto, al ser perforada por el veneno de abejas, en el poco tiempo hace apoptosis, muere. Entonces evita la propagación del tumor. Y eso lo descubrieron, entre otras cosas, porque se dieron cuenta que los apicultores, ¿cierto? Como grupo, estudiaron la morbilidad de distintos grupos y los apicultores tienen una muy baja cantidad de cáncer. ¿Cierto? Igual les da, pero menos que, no sé, choferes de micro o agricultores, agrónomos, ¿cierto? Tienen una mejor. Y eso es porque están todo el tiempo picados de abeja. Entonces tienen como una terapia inmunizada al respecto. ¿Ven? Es una curiosidad, es un poco importante. Pero tiene otras curiosidades, como tiene dopamina, se usan tratamientos del Parkinson. Tiene actividad antiinflamatoria, eso es muy curioso porque uno habla de apiterapia, uno dice, oye, pero el veneno de abeja te duele y te inflama, pero tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Y eso se nota, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor muy grande, ¿cierto? La rodilla. Te duele la rodilla, te pones una pica de abeja y se te pasa el dolor de rodilla. Porque tiene más que, y esta es la gracia y por eso es terapéutico, más que tenerlas compuestos, ¿cierto? Que la picada de abeja te sirva con aspirina, es que llama a los propios organismos a actuar. Por eso también es muy buena contra enfermedades autoinmunes. ¿Cierto? La enfermedad autoinmune es que el cuerpo te ataca a sí mismo. Ya. Distintas formas. Pero si tú te picas con abejas, el cuerpo dice, oye, hay que atacar el veneno de abejas, y se olvida de atacarse a sí mismo. Entonces te empiezas a recuperar. Es muy curioso cómo funciona la terapia del veneno de abejas. Se los dejo ahí porque eventualmente a algunos les interesa al final del semestre, ¿cierto?, trabajar sobre esto, sobre alguna enfermedad de apiterapia, que se pueda tratar con apiterapia. Y a los veterinarios les gusta porque trabajan con animales en la apiterapia. Eso. Entonces, ese periodo que pasan como guardianes, ¿ya? Cuando se acaba este periodo de guardianes, empieza el otro proceso, que es las pecoreadoras, y que es donde probablemente vamos a mantener la mayor extensión de la vida. Casi la mitad de la vida de las abejas, ¿sí?, se va a desarrollar como pecoreadoras o abejas de vuelo. Eso sucede después de que son guardianas. Entonces piensen de todas maneras que todas las abejas que vuelan, las abejas de vuelo, tienen suficiente veneno, ¿cierto? No son guardianas, pero pueden picar. Por eso que cuando uno va por ahí y pisa una abeja, la abeja te pica, ¿sabes? Y te duele. Porque están ya preparadas, ya pasaron por ese proceso. ¿Y qué es la gracia de esto? Uy, aquí es donde nosotros ya les decía, cognitivamente ese es el trabajo más complejo. Volar es muy difícil por cómo tienen que orientarse espacialmente las abejas. Entonces ya sé que hay algo afuera, veo que hay abejas que entran y salen, ahora yo voy a salir y voy a volver. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? ¿Se acuerdan de la glándula odorífera o de Nasonov que tenían las abejas? Aquí está, ¿cierto? Está por la parte dorsal, ¿cierto?, entre el último y el penúltimo segmento. En este caso ella expone esta glándula y empieza a aletear. ¿Y por qué hace eso? Hay algunas abejas que hacen eso cuando están en la colmena. Y lo que hacen es enviar, ¿cierto?, un aroma, que es el aroma característico de la colmena, cerca, en una radio de 3 o 4 metros, para llamar a las abejas que están perdidas.
igual como un faro que te indica dónde está la costa cuando hay oscuridad, ¿cierto? Y así un barco no choca con la tierra. Alguien te dice, oye, aquí está nuestra colmena, y todas las abejas que van por ahí volando se llaman. Pero esto es un rango corto. ¿Ya? Las abejas tienen que aprender a ir y volver. ¿Y en qué se fijan? Las abejas son súper cuadradas, si quieren, para eso. Porque ellas se van fijando algunos detalles. Oye, yo salgo de mi casa y hay un árbol al lado. Entonces, pues cuando ellas vuelven, ven el árbol y entran a su casa. Esto es una maldad. Yo corro 2 metros la casa de las abejas, ¿sí? Y las que salen, las que estaban afuera, después van a volver acá. Y las que salgan acá, tienden a volver acá, a su casa, a la posición original. Porque no se dan cuenta de que se movieron la casa, ya simplemente se guían por la referencia que hay alrededor. Entonces, por eso cuando uno mueve abejas, siempre tiene que moverlas más de 1 kilómetro. ¿Ya? Si yo quiero cambiar de posición mis abejas, hoy las quiero mover de ahí donde las tenemos acá, ¿cierto? Aquí al lado de la sala. No se puede así nomás, ¿cierto? Porque las abejas van a seguir volviendo al lugar original. ¿Hay una forma de cambiar las cerquitas? Sí, hay una forma. La abeja quiere elegir tiene mala memoria. Entonces en realidad se olvidan de la dirección de su casa como en un día. Entonces todos los días tienen que estar recordando. Eso tiene sentido porque el paisaje igual va a cambiar. Entonces si yo quiero hacer esto, yo tengo que encerrarlas un día. O sea, hoy día, ¿cierto? Las encierro un día completo, guardaditas, que no salgan. Y al día siguiente las pongo en la nueva posición y ahí abro. Y así ellas van a acostumbrarse que esta es su nueva casa. Y eso uno lo hace en días como hoy, nublado, ¿cierto? En invierno, un día lloviendo, donde sabe que no van a entrar, o sea que no van a salir. Entonces ahí tú haces estos cambios que son cercanos. Si no, siempre más de 1 kilómetro. Si no, pueden entrar. Esto es el faro de hoy. Y lo segundo que teníamos que ver, ¿cierto? Era esto de la trofalaxia. Y la trofalaxia era esta posibilidad que tienen las abejas de mover alimento de boca en boca. ¿Por qué es importante para las abejas de vuelo? Bueno, porque piensen lo siguiente. ¿Sí? Como esto es todo trabajo, vamos a pensar en un trabajo. Ustedes son choferes de un camión que reparte cosas en un supermercado. ¿Sí? La lleva de la fábrica al supermercado. Es una abeja pecoreadora, va a transportar algo. Si ustedes llegan al supermercado con la carga, ¿ustedes se bajan a guardar las cosas en la bodega? No es cierto. Pero me he encargado de eso porque ustedes son los transportistas, no lo que tienen que ordenar la bodega. Las abejas hacen lo mismo. Ellas vuelan, traen la carga y la entregan a través de la trofalaxia a otras abejas. Eso eran encargadas de guardarla. Eso era para que la enzima, ¿cierto? La invertasa, se vaya acumulando en ese néctar para poder transformarla en miel, y también hay pérdida de humedad. Pero eso también es eficiencia, ¿cierto? O sea, si una abeja llega, entra, se pone a buscar dónde hay una celda vacía para poder guardar el alimento, dónde está más maduro o no, va a perder tiempo de estar volando. Y el tiempo de vuelo de una abeja es importante porque son algunas nomás las que vuelan. Entonces, de esa manera se hace mucho más eficiente. Yo vuelvo, cargo, o sea, voy, cargo, vuelvo, entrego y vuelvo a salir rápidamente. Y adentro hay abejas que se encargan de ordenar las cosas. ¿Sí? Eficiencia. Las abejas son muy eficientes todo el tiempo, por eso son tan buenos trabajadores. Pero quizás lo más importante del descubrimiento de las abejas en vuelo es cómo se comunican las distancias fuera de la vida. Yo les decía a las hormigas, ¿cierto? Que una hormiga sale y encuentra alimento y la otra hormiga la sigue y van formando estas filitas. ¿Se ha fijado esa fila? Y si uno interfiere en la fila, las hormigas como se empiezan como a desordenar, se desesperan hasta que hacen una nueva fila. ¿Y cómo son capaces de hacer eso? Es porque van dejando rastros químicos en el suelo que son capaces de seguir. Ya, entonces las abejas, que son himenópteras también y también funcionan en casa y son muy parecidas a las hormigas y viven en colonias, hagamos lo mismo. Pero ¿cuál es el problema de las abejas? Las abejas no caminan, vuelan. Y si yo dejo un rastro químico en el aire, se dispersa. ¿Cómo diablos entonces nos comunicamos para poder llegar, ¿cierto?, a las distancias? Hay una posibilidad, quizás no se comunican, pero no es el caso de las abejas, ¿cierto? Porque ellas se hablan entre ellas para poder
encontrar los mejores lugares de recolección. Acuérdense que son muy eficientes. Entonces una abeja, si está todo el día dando vueltas buscando algo, no funciona. Ellas tienen que ir, oye, encontré algo bueno, vamos todos para allá. Y por eso que en el año 73, Carl von Fisch, ese hombre que está ahí, se ganó el premio Nobel de Medicina por descubrir cómo se comunicaban las abejas. ¿Y cuál es la comunicación? Yo creo que lo decía perfecto, pero a veces no, porque una cosa es que aquí viene otro sonido, que es este. No, sí, este. Lo hacen a través de un baile. ¿Cómo se comunican las abejas? Un baile. Pero no es el baile. Yo tengo un montón, una lista, carpeta entera de todas esas veces que me han mandado así como, oye, la abeja se comunica, no sé qué. Pero no se comunican esas cosas, así como, oye, mataron a tu hermano, no sé qué, no. Ellas comunican distancias, solo distancias de vuelos de recolección, ¿ya? Es la única forma. Tienen muchas formas de comunicación para ello. Y lo hacen a través de una danza, es un entretenido. Y lo que descubrió Carl von Fisch en realidad fue la interpretación de una danza, porque uno ve a la abeja moverse, pero ¿qué significa eso? Movimiento. Y eso es lo interesante. Las abejas tienen varios tipos de danzas, dos son los más comunes. La round dance, que es lo que hace, indica algo que está cerca de la colmena. ¿Sí? Da unas vueltas, ¿sí? Y eso dice que hay algo próximo a la colmena, ¿sí? En los primeros 10 o 20 metros. Y el wiggle dance, también conocida como danza del meneo, del sangoloteo, de 8, de semi-8, ¿sí? Que consiste en lo siguiente: lleva unas vueltas, ¿cierto? En forma de 8, y lo importante de la comunicación está lo que pasa aquí al medio, ¿sí? ¿Qué es el wiggle dance? Esto está así, ¿cierto? Ella pasa por el medio, moviendo el abdomen de lado a lado, por eso se llama meneo o sangoloteo, ¿sí? Gira a la derecha, vuelve a pasar por el medio, gira a la izquierda. El ángulo y la intensidad del baile es lo que elevaba la distancia y el esfuerzo. Se ve más o menos así, ¿cierto? Pasa por el medio, gira a la derecha, pasa por el medio y gira a la izquierda, ¿sí? Y mientras las abejas se fijan que las otras abejas están ahí, las otras abejas se están acercando a ella, la están como tocando con las antenas, ¿sí? Acuérdense que las antenas le ayudan al olfato. ¿Por qué hacen esto? Primero, el meneo, ¿cierto? La abeja va moviendo el abdomen de lado a lado mientras pasa por el medio. Esa es una medida de esfuerzo para ellas, porque las abejas no son capaces de medir la distancia en kilómetros como nosotros, ¿sí? Ellas necesitan medir la distancia de alguna manera. ¿Y cómo descubrieron esto? Con algo muy cruel también. ¿Qué hicieron? Le sacaron las alas a unas abejas y le pusieron una fuente de alimento a cierta distancia, cerca, ¿sí? A 15 metros. Entonces la abeja tenía que ir caminando, recolectaba el alimento, volvía y empezaba a bailar. Y las abejas que detectaban esa danza se iban mucho más lejos a buscar el alimento, porque claro, para la abeja es más desgastante caminar 5 metros que volar 5 metros. Entonces ellos descubrieron que la distancia la medían en esfuerzo. Entre más rápido se mueva, más corto, ¿cierto? Más rápido hace este paso, ¿sí? Se mueve cortito, este paso lo hace más corto, entonces la distancia es más cerca. Si se menea lento, se va a demorar más en llegar acá. Eso quiere decir que la distancia está más lejos. Para nosotros humanos, traducción es tiempo. Si se demora 3 segundos en ese espacio, la distancia está a 3 kilómetros. Si la abeja se demora 1,5 segundos, está a 1,5 kilómetros más o menos. Esa es la traducción para nosotros. Para ellas es esfuerzo, cuánto le cuesta. Y lo segundo es el ángulo, porque si ustedes se fijan, cuando uno pone Waze, ¿cierto? O Google Maps, te dice cuánto vas a llegar, ¿cierto? Cuánto te vas a demorar y el camino que tienes que seguir, que no nos sirve. Y eso lo indican las abejas con un ángulo, ¿sí? Con el ángulo de baile. Primero, acuérdense que los marcos son así, hacia abajo, ¿cierto? Están de manera perpendicular al horizonte.
Entonces lo primero que tenemos que considerar es que las abejas van a bailar de esta manera, como está aquí, en el plano. Ya, el ángulo, ellas lo hacen respecto al sol. Esto necesito que pongan atención porque es difícil de entender. Respecto al sol. El sol para ellos está arriba. En mi marco, el sol está arriba. Entonces, yo cuando abeja me paro en la entrada, tengo que, este mapa así, lo tengo que poner aquí, donde arriba es el sol, pero el sol puede estar allá. Ese es mi arriba ahora, llevado al horizonte, ¿sí? Porque el sol va a cambiar de posición. Entonces, si una abeja vuela, o sea, avanza directo hacia arriba, quiere decir, tú sales, ves el sol y vas directo hacia el sol. Esa es la dirección. ¿Sí? Si ese baile lo hace en la tarde, el sol va a estar al otro lado. No importa. Yo salgo, veo el sol y vuelo directo hacia el sol. Ese es mi arriba. ¿Ok? Y ahí se expresan después todos los ángulos posibles. ¿Cierto? Si yo voy en un ángulo de 60 grados respecto a mi arriba de la colmena, quiere decir que yo salgo, veo el sol y salgo 60 grados. Como ahí, ¿cierto? El sol está ahí, 60 grados del sol. Y ahí está la fuente de alimento. ¿Cuánto rato? Cuando el baile me indicó, pues esto según el veneno. Si bailo, quizás de una manera opuesta, o sea, hacia abajo, quiere decir que tú sales, ves el sol y vuelas en la dirección contraria. Ok, señor traductor de abejas, pero aquí hay muchas posibilidades, porque yo puedo venir aquí, ¿cierto? Y me tiran de 3 kilómetros y aquí afuera hay un quillal, esta judío japonés, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero esa luminosa, tengo un peumo, tengo florcitas en el suelo, ¿cuál de todos te busca? Porque quiero una específica. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo las abejas mientras bailaban? Las otras abejas. O sea, las estaban olfateando, ¿cierto? Ah, porque ellas vienen pegadas con el aroma del alimento. Incluso algunos le dan a probar lo que trajeron. Entonces yo digo, bueno, de todas estas flores que hay aquí ahora, esta es la que tengo que venir a buscar porque esta es la que huele igual como olía la que bailó. Y así se aseguran de entregar muy bien la información. Esto es, ¿cierto? Finalmente una iteración, ¿cierto? Entre más abejas vayan a un lugar, entre más abejas les guste un alimento, más abejas van a ir después a buscar ese alimento. ¿Cierto? Y por eso que la miel tenía esa proporción, que tiene una que es mayoritaria y otras que son secundarias. Porque igual van a haber abejas que van a buscar otra cosa, pero como se comunican van a ir en general a lo que les gusta más. Es una cuestión, pero impresionante. ¿Qué es lo que, la pregunta que surge aquí, después de la comunicación, ¿cierto? ¿Quiénes hacen esta baile? En realidad, las exploradoras, ¿ya? Vamos a ver que hay 2 grados de abejas que vuelan. Las pecoreadoras o recolectoras normales y las exploradoras, que son aquellas recolectoras más experientes, con más experiencia, las que están al final de su vida. ¿Sí? De esto, si la abeja vivía 40 días, las que están en el día 37, ¿cierto? 36, son las encargadas de la exploración, de buscar y anunciar a las otras. Entonces, ¿cuánto vuelan las abejas? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuánto? Como 5 kilómetros. 5. ¿Quién da más o quién da menos? 5 kilómetros la hora. Es una buena pregunta. Para la agricultura esto es muy importante porque tiene que ver con aislaciones de certificaciones orgánicas, aislaciones de polinización cruzada, ¿cierto? Si yo quiero mantener, ¿cierto? Una brásica Namus, ¿cierto? La canola para semillero y que no se contamine con otras, tengo que estar aislado de insectos, específicamente de abejas, que son las que más vuelan. Entonces vamos a dar 3 distancias. ¿Sí? A mí me gusta dividir con 3 distancias. ¿Cómo? Voy a poner aquí a la colmena de abejas. Ahí está mi casita. Está la colmena de abejas. Si quieran, las abejitas blancas. Su me dijo 5 kilómetros. Bien, esa es la distancia máxima que va a volar una abeja. La voy a poner ahí. Esa es la mayor distancia máxima. 5 kilómetros. ¿Por qué máxima? Este es 5 kilómetros
Son radios a la redonda, ¿cierto? Porque en realidad esto es un radio. Entonces 5 kilómetros de radio. ¿Qué significa eso? Que la abeja va a ir y volver. ¿Cuánta distancia recorrió? 10 kilómetros. 10 kilómetros es lo que ella energéticamente es capaz de transportar. ¿Ya? Entonces quiere decir que de ahí para allá necesita más energía de la que está llevando. No es eficiente para la abeja. La abeja va a intentar buscar alimento y al menos guardar algo. Entonces, las distancias más allá de 5 kilómetros no son convenientes. ¿Puede llegar un poquito más allá? Sí, puede, por cuerpo y volar y todo, pero no es eficiente, entonces la abeja no lo hace. ¿Cuál es la distancia? La siguiente, que es la distancia que nosotros nos gusta llamar, ¿cierto?, como la distancia más productiva. 3 kilómetros. Y la mayoría de las migraciones se hacen a 3 kilómetros. ¿Ya? Que es esta que está aquí. 3 kilómetros. ¿Sí? Esa es la distancia más general. Cuando uno tiene que hacer una migración, oye, tengo que separarme de otro apicultor al menos a 3 kilómetros, ¿cierto? Es donde tengo altas probabilidades de encontrar una abeja de esa colmena. Pero hay una distancia que es más efectiva de todas, que es donde tengo la mayor probabilidad de encontrar una abeja, ¿ya? Esto igual que el átomo, ¿no? En este sector tengo la mayor probabilidad de encontrar un electrón, que es la distancia de 1 kilómetro a la redonda. Ahí es donde el 80% de las abejas van a trabajar. ¿Sí? Esa distancia de 1 kilómetro es la distancia efectiva. Esas son las 3 distancias de vuelo largas, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Igual esto es variable. ¿En qué sentido? Las abejas van a buscar en este primer kilómetro lo que más puedan. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hay escasez, hay sequía o cualquier cosa? Van a tener que irse alejando cada vez más. Entonces esas distancias son variables. La mayor cantidad de abejas va a estar aquí, pero si aquí no hay, vamos a tener que ir más lejos, con mayor gasto, pero vamos a tener que ir, y así sucesivamente. Entonces, aquí es donde la me dice, pero profesor, yo leí por ahí que las abejas pueden volar 12, 15, 17 kilómetros. Sí, sí pueden. ¿Quiénes? Las exploradoras. Porque las exploradoras no están recolectando, pues ellas están buscando nomás, entonces alguna se pasa así de alucinada y empiezan, vuela un poquito y se voy a ir más lejos y comen energía. Y va más lejos y encuentra otra flor y se alimenta y va más lejos y después vuelve, ¿cierto? Esa exploradora es la que no está recolectando, está explorando. Entonces sí pueden llegar más lejos, pero en realidad las abejas se rigen bajo esta regla. Por eso que las distancias más de aislación más grandes son 5 kilómetros. Estos cultivos que tú tienes que asegurarte de que no llegue ninguna contaminación ni nada, son 5 kilómetros. Porque acuérdense que esto siempre es ida y vuelta. Entonces esto está en radio. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta es la distancia entonces ahora en área de vuelo que tiene una abeja? No voy a hacer el cálculo porque me complico un montón, pero básicamente si ustedes quieren tomar la distancia media, que es de 3 kilómetros, es 3 por pi por r cuadrado, que son los 3 kilómetros. Ahí me equivoco. Pi por r cuadrado, ¿cierto? Que son los 3 kilómetros. Estos 3 kilómetros son 3.000 metros, ¿cierto? Todo eso al cuadrado, por 3,14, 16, 15, 9, ¿cierto? Y eso después lleva una hectárea. Son como 290 hectáreas. Número así de poca. Entonces, la área de trabajo de una abeja es amplio, muy amplio. ¿Sí? No es tan fácil. Por eso la organización territorial en la agricultura ha costado mucho. Porque no son territorios pequeños. ¿Sí? Bien. Después, cuando la abeja siente que está cerca de su muerte, es la exploradora, ¿cierto? Sale de la colmena en un último vuelo y va a morir fuera de la colmena. ¿Ya? Ellas saben que no pueden dejar contaminación dentro de su casa, entonces mueren fuera. ¿Ya? Esa es una de las características que tiene la abeja y por eso encontrar con abejas muertas dentro es súper grave. Porque quiere decir que algo no está funcionando bien. Nunca deberíamos encontrar cadáveres de abejas dentro de la colmena, porque si alguien muere adentro, por casualidad, por lo que sea, la sacan. Entonces, si hay abejas muertas dentro, es un problema. Bien, entonces, ¿cómo eligen las abejas su trabajo? Ya lo sabemos, esto no eligen en realidad. Esto es un aprendizaje en el tiempo y todas van desarrollando su trabajo. Ahora, esta es la parte en que yo les digo,
que todo esto que les conté es mentira. Porque en realidad pasa algo. Esta es como la parte bonita que les decía, ¿sí? Esa es la sucesión que debería pasar. Pero las abejas son organismos vivos muy eficientes, entonces, ¿por qué yo voy a querer tener abejas pasando por todos los trabajos si necesito en algún momento más nodrizas? Ok. Lo que pasa en realidad es que estos tiempos se pueden acortar o alargar. Si tengo muchas nodrizas, uno a uno, lo que hago es que la abeja pase más rápido. Es decir, no voy a estar 8 días, voy a estar 5 días de nodriza nomás. Y vaya a pasar rápido al siguiente trabajo. Oye, no estamos construyendo nada, pásate rápido a los vuelos. ¿Sí? Eso va sucediendo entre los en estos móviles plásticos. ¿Ya? Entonces, por eso, más que memorizar los días, cuánto se demora en cada trabajo, que lo van a encontrar y la abeja tiene 2 días de limpieza y 6 días de... es en realidad la sucesión. La sucesión sí se da porque es un aprendizaje, pero no se da, ¿cierto?, con los tiempos, porque eso puede ir variando. Incluso hay algunos estudios que muestran que la abeja es capaz de retroceder, pero eso es menos común por el sistema glandular. Pero si la abeja necesita nodrizas y no están haciendo nodrizas porque, no sé, la reina murió, algunas pecoreadoras de vuelo pueden volver a hacer nodrizas con una calidad de jalea real menor y con un esfuerzo energético mayor, pero puede pasar. ¿Sí? Incluso pueden saltarse algunos trabajos, pero en realidad lo que hacen es acortar los tiempos. ¿Sí? Eso es como funciona la obrera, son súper complejas las obreras, porque esas son las favoritas de todo el mundo. Ya, ¿qué hora es? 11:51. Ya, volvamos a las 12, vamos a hablar de colmenas y les cuento otras cosas, ¿sí? Vamos a hablar de las colmenas.